Entonces, habíamos quedado aquí y dice Apocalipsis 12:14. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y como ya hemos hablado una y otra vez, ¿verdad? Como saben, la mujer a la que se refiere es la congregación de los escogidos. Dice, pero se le dieron a la mujer, o sea, a los escogidos, a la congregación, las dos alas de la gran águila. Esto va a ser durante la transformación. Y no necesariamente, obviamente, sería bastante interesante si es así, pero con poner aquí transformación no estoy diciendo que se vaya a transformar en águila uno, ¿verdad? O que le vayan a salir alas literalmente, sino que durante la transformación, la cosecha, vamos a recibir la capacidad de, por decirlo así, teletransportarnos o de poder desaparecer de este mundo y aparecer en el cielo con Mashiach. Em, y a eso se refiere con las alas de la gran águila, básicamente el poder de la Ruach HaKodesh y de poder irnos a los cielos como Malachim. Y sí, los Malachim, conocidos como ángeles, normalmente los han dibujado, pintado con alas. La escritura sí menciona, ¿verdad?, que tengan alas, pero normalmente la imagen de ángel que tenemos no es como la más adecuada. Es más que todo, la idea que se tiene hoy en día es como de la cultura griega en vez de la hebrea de Los Ángeles. Y cuando vemos en la escritura, Los Ángeles son una mezcla de componentes muy curiosos, ¿verdad? Llenos de ojos, seis alas. Depende del ángel, porque son diferentes categorías de ángeles, ¿verdad? Está el querubín, que ese yo creo que es uno de los más extraños, con cuatro caras. Y después está el seraf, que es, ¿verdad? La serpiente con alas, serpiente de fuego con seis alas. em, y etcétera, ¿verdad? Los ángeles que aparecen en la escritura. También está los Ishim del libro de Daniel, que parecen seres humanos, pero si parecen seres humanos, entonces quizá no tenían alas, a la idea que uno tiene, ¿verdad? Entonces, mi punto es, cuando dice que se le darán las dos alas de la gran águila, es el transformarse su cuerpo en el que vamos a tener por la eternidad, no necesariamente con alas literales. Dice, para que volara de delante de la serpiente al desierto. Por ejemplo, no va a ser literalmente una serpiente, va a ser Satanás por medio de su ejército persiguiendo a la congregación. A su lugar preparado, bueno, a su lugar, que es el lugar preparado mencionado en los versos anteriores del capítulo, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que serían los últimos 3 años y medio. Tiempo se refiere a un año, un ciclo solar. Tiempos claramente haría, es el primer plural, que serían 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, por ende, un año más dos son tres, y la mitad, 3 años y medio. Recuerden que estos escogidos son sellados y cosechados por medio y al finalizar la prédica de los dos testigos, que predican igualmente 3 años y medio. Entonces esto quiere decir que los 3 años y medio que van a permanecer en el lugar preparado son los últimos 3 años y medio, puesto que los primeros, los elegidos, están en la tierra mientras los dos testigos predican. Aquí hay algo particular porque así como estaba mencionando que es algo metafórico, algo simbólico lo que está diciendo aquí, y obviamente sería sorprendente si se convierte en algo literal y de verdad tenemos alas después, pero em, recuerden que la escritura se interpreta a sí misma. Entonces, para poder entender la escritura, debemos leerla completa. Y en este caso, en Éxodo 19, 4 al 6, dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Entonces, esto dice Yahweh refiriéndose al primer Éxodo. Y sabemos que el primer Éxodo no se voló, fue caminando, exacto. Y no hubo tampoco ninguna transformación corporal, aunque en el judaísmo se dice que sí la hubo por unos minutos en el monte Sinaí. Puede ser la interpretación del judaísmo por varias cosas que veremos eventualmente en el Éxodo en jueves. em,
es que cuando Yahweh dio la Torá también dio cuerpos nuevos, pero que el becerro de oro los volvió a transformar, lo cual no tiene tampoco mucha lógica porque si hubieran recibido cuerpos nuevos no tendrían inclinación al mal como para adorar al becerro de oro. Entonces, más que todo, como una interpretación, creo, em, como metafórica para una enseñanza o, diría yo, hasta profética, como haciendo alusión a lo que va a pasar con los que creen en Yahushua, ¿verdad? Entonces dice, os tomé sobre alas de águila. Está haciendo alusión a que Yahweh, por medio de su malaj y su espíritu, nos ayudó. Y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, recuerden que Yahushua es la palabra, entonces al decir la voz, Yahweh siempre cuando dice mi palabra, se refiere a Mashiach el primero, o mi voz se refiere al último. A lo que voy con esto es que no es como que Yahweh, por simple, eh, por lo que sea, no es como que dice mi voz y después dice mi palabra sin tener una razón para usar una o la otra, ¿verdad? Porque quizá en español o un autor del mundo escriba y utilice aquí mi voz y aquí voy a usar mi palabra para que no suene tan parecido el texto. ¿Sí me explico? Pero en la escritura Yahweh eh, todo lo que pone, lo pone por una razón específica, sin importar cuántas veces se tenga que repetir, es para revelarnos, para enseñarnos. Y de hecho, em, recuerden que en hebreo sucede algo muy diferente al español, incluso inglés. En español, la redundancia, ¿verdad? No es algo que guste o que vaya con la forma de hablar y escribir. Entonces, normalmente se enseña a que uno tenga un vocabulario lo más extenso posible para, si es posible, no repetir palabras en la mayoría de texto que pueda. Pero en hebreo, más bien, Yahweh trata de usar palabras parecidas para confirmar algo todavía más. Me explico, usar las mismas letras en un verso, utilizando varias palabras con las mismas letras, eso también le da fuerza al mensaje. Y también el bendito Yahweh lo veo desde el punto de vista como artístico, si le puedo decir, em, en el sentido de, ¿verdad? Como yo escribo canciones, letras, y principalmente en el hip hop se da mucho que son juegos de palabras y hay que tomar en cuenta. Ustedes han visto mucho los chistes que yo hago de que una palabra significa algo, pero yo digo otra cosa. Entonces eso es mucho del hip hop y es algo que veo que Yahweh, bendito Yahweh, hace mucho en la escritura, al rimar palabras y cosas así. Entonces, dice, ahora pues, si dais oído a mi voz, refiriéndose entonces al fin de los tiempos. Y curiosamente mencionó lo de las alas de águila, que es lo que va a pasar al final de la prédica de los dos testigos, uno de los cuales es la voz. Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, dos cosas. La voz es el primero, perdón, el último, y el pacto es el que hizo Yahushua, el pacto renovado. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ayer pensaba en algo que, curiosamente, ahora con esto queda perfecto para mencionarlo. De que cuando vemos en la escritura cómo Yahweh habla del pueblo, su congregación, como la mujer con la que se va a casar. Ayer estaba con mi hermana, estábamos haciendo una canción eh, bueno, mi hermana la escribió ahí, yo la arreglé, del libro de Esther, del tiempo de Ahashverosh. Y estaba pensando en un par de cosas. Una, bueno, como rey, ¿verdad? Ahashverosh, bueno, dijo, tráigame, bueno, si no saben la historia, ¿verdad? Ahashverosh o Asuero, él tuvo una fiesta de 180 días, por eso le pusieron así, porque necesitaba suero, a puro suero pasaba, a suero, 180 días de darle. Em, Al terminar los 180 días, estaba esperando desde ayer para hacer ese chiste, al terminar los 180 días, dice, hagamos una semana más, porque le faltó, ¿verdad? No fue suficiente la fiesta. Exacto, para sacarse la goma, exacto. 187 días duró la fiesta. Ahí y ya estoy contando cosas que simplemente son curiosas, me parecen, del Imperio Persa, que es ahorita Irán, el que está pasando por todo. Em, Ellos obligaban a la gente a tomar y la gente hasta se moría de tomar tanto en las fiestas persas. Em, en esta fiesta, sí, el rey sí dijo,
el que no quiera tomar, no lo obliguen, para que no se muriera nadie. Entonces, en esa historia vemos cómo él está un poco ebrio, quién sabe cuánto, y manda a llamar a su esposa porque quiere que todo el mundo la vea, que vean mi esposa, qué linda que es. Pero cuando la manda a llamar, ella no quiere llegar. Entonces, ¿verdad? Entonces dice, no aparece que la mate, pero es lo más seguro. Em, entonces mandan a traer una virgen de cada provincia, 127 provincias que habían en su reino, y de todas escoge a Esther y se casa con ella. Entonces, desde este punto de vista que estoy diciendo, pues es el rey y no dudo la mayoría, sino todas las mujeres querían casarse con él, entonces no era como que él tuviese que pedirle a la mujer, ¿te quieres casar conmigo? Pero al final es, en cierta manera, ¿verdad? Como se ha visto siempre el matrimonio, el que el hombre conquiste a la mujer y le pida que pase el resto de su vida con él, ¿verdad? Y, y qué curioso cuando pensamos en ese aspecto, me parece a mí al menos, no sé si lo han pensado, pero en ese punto en particular, con toda esta metáfora que Yahweh hace de él siendo el hombre y la congregación siendo la mujer. Entonces, qué sorprendente que el todopoderoso creador, el eterno, el perfecto, el bueno, el todo, lo bueno, descienda y le diga a un grupo de gente, ¿quieren estar conmigo toda la eternidad? No puedo vivir sin usted. ¿Usted se imagina eso? O sea, eso es normalmente lo que le diría un hombre a una mujer. Y Yahweh diciéndole eso al pueblo, es como, "What?". O sea, ¿por qué nos va a necesitar? ¿Qué ven nosotros? Sí me explico, eso es lo que diría la mujer, pero así como estoy, ¿verdad? Pero para maquillarme, no, no, déjese así. Entonces, qué sorprendente y qué poder el hecho de que Yahweh quiera pasar la eternidad junto a nosotros. Que nos vea así, que diga, "Ah, esa es la que quiero, ese grupillo". ¿No? Y tras de eso, pues pone, lo vil del mundo, escogió Yahweh. No, tampoco sí. Sí, exacto. Tiene el poder de transformar, esa es la bendición. Nos está conquistando en el sentido, ¿verdad? De amor, de que nos quiere ganar. Y es como, bueno, ya pagó por nosotros, entonces ya nos ganó de fijo. Pero que uno pensaría o debería, en lo que es la perspectiva humana, carnal, terrenal, ser al revés. Uno como padre, por favor, quiere estar conmigo. Y más bien él nos da una imagen en la cual es él el que quiere estar con nosotros. ¿Sí me explico? De ese punto tan particular. Obviamente, la escritura dice que la mujer, ¿verdad? Que el deseo de la mujer será su hombre, su marido. Entonces, por eso nosotros tenemos ese vacío dentro de nosotros de buscarlo a él. Pero lo sorprendente es que normalmente es el hombre el que deja madre y padre y se une a su mujer y son una carne. ¿Me explico? No dice que madre de mujer dejará padre y a madre, lo cual también es particular porque entonces está indicando que nosotros no vamos a dejar la tierra. Él va a dejar el cielo para venir a nosotros. O ya lo hizo. Pero sí me expliqué en ese aspecto también. No es como piensan en el rapto, todos los hombres o seres humanos se van para el cielo, porque eso sería la mujer dejará padre y madre, se unirá a su cabeza y serán. Pero no dice eso la escritura, lo dice al revés. El hombre deja su casa y va a la mujer, la tierra. ¿Está claro? Entonces aquí lo está diciendo en parte, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Verdad? Como le decían, chao, ay, tesoro. Ah, no, pues era Kiko. Era como en pareja, obviamente para un hombre su mujer sería un tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de Kohanim y gente apartada. Ya qué bonito. Me estoy quedando puestas esto. Apocalipsis 1:6 y 5:10 está escrito, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Otra traducción es un reino de sacerdotes. Porque se puede, repito, son ambas. Reyes y sacerdotes sería como tener dos funciones o que unos sean reyes y otros sacerdotes. Al verlo aquí, reino de sacerdotes, está dando a entender que es un reino, ¿verdad? Donde todos los seres humanos que habitan son sacerdotes.
¿Por qué? Porque nosotros al aceptar a Yahushua, que es nuestro pendón, nuestra bandera, nos hace una nación, porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Y él, siendo sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, nos hace sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec. Y en sí va a ser el imperio celestial, porque recuerden que el imperio, la característica principal que tiene es que el emperador es el líder del sacerdocio y el gobierno. Entonces es rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces Yahushua vino primero como sacerdote, ahora como rey, y al hacerse uno se da su imperio. ¿Está claro? Y así los que están debajo de él, reyes sacerdotes, o reino de sacerdotes. Y gente apartada. Curioso que aquí lo separa, porque aquí vemos entonces quién sería el reino de sacerdotes. Los pocos. Y la gente apartada, los muchos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 32, 9 al 13. Porque la porción de Yahweh es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. Curioso eso, le tocó. O sea, tiraron suertes y le tocó a Israel. Ya uno así como, entonces no es como que me escogió. Era que buena mujer. Ok, pero bueno saberlo. Entonces, en sí se puede ver como que Yahweh nos escogió en el tercer cielo. Y cuando en el segundo cielo los 70 ángeles recibieron su porción, a Micael le cayó, que sería el 71, Israel. Ay, Israel. Entonces, eh, recuerden que está la bendición que viene del tercer cielo y en el segundo cielo la suerte. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se tiraban suertes para ver qué porción le quedaba a alguno, eso viene siendo chance, lo que le quede. Pero obviamente Yahweh tiene control incluso de eso desde su reino. Y por ende, ya nos había escogido desde el principio y se encargó de que quedáramos. De hecho, se podría decir que se encargó de que los ángeles ni nos volvieran a ver. Porque los ángeles estaban enfocados en las 70 naciones. Y ahí estaba Abraham, que después tuvo a Isaac, y después tuvo a Jacob, y después Jacob tuvo las 12 tribus, y estas empezaron a multiplicar, y Yahweh dijo, ok, esta es mi nación. Pero ya cuando tomó a Israel, ya las 70 naciones estaban. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Yahweh lo hizo de fijo de una manera, o sea, de fijo porque él es la sabiduría, pero astuta, sabia, para que, por decirlo así, le quedara lo que él siempre quiso. Como ordenar todo para que al final el resultado sea el que uno quería sin uno meterse y que todo el mundo piense que están haciendo lo que les da la gana. Eso fue lo que hizo Yahweh. Ajá, por ejemplo, ese es un muy perfecto ejemplo. La suerte es, ¿verdad? Todo el mundo sabe, bueno, lo que no todo el mundo sabe es que está a cargo de Lucifer, ¿verdad? Heilel es el que está a cargo de la suerte. Ahora bien, lo que sí todo el mundo sabe es que suerte es como algo que nadie puede controlar en este mundo. Es lo que sale, sale. Y algunos tienen más suerte que otros. Y eso sí es una realidad. O sea, sí, sí existe la suerte, pero no es lo que nosotros deberíamos buscar. ¿Ok? Por encima de la suerte está la bendición, el favor de Yahweh, mejor llamarle. ¿Verdad? Porque suerte es como no se lo mereció y lo recibió. Uno no hizo nada para recibirlo y ahí lo tiene, lo ganó. Mientras que favor también no hizo nada para recibirlo, pero Yahweh quiso dárselo. ¿Sí me explico? Entonces, como suerte y favor, segundo y tercer cielo. Y con esto que decía Isca, de cómo cuando Yahushua muere, recuerden que en el templo tiraban suertes. Y una vez que se tiraba, tenía que caer. La idea era que cayera en la mano derecha Yahweh y en la izquierda Azazel. Y habían años donde Yahweh estaba enojado, entonces caía al revés. Pero desde que Yahushua murió 40 veces seguidas, cayó Yahweh en la izquierda. Y las probabilidades de que eso pase son sorprendentes, como ya he puesto en el libro, es 0.00, no sé cuántos ceros, creo que son 9 ceros antes de un uno, después del cero. Entonces, es básicamente imposible. La única forma sería que alguien pueda controlar la suerte. Y en este caso vemos que Yahweh lo hizo, puesto que 40 años salió igual. Sería como el equivalente a tirar una moneda
y que las 40 veces le caiga la misma cara. Entonces, decía, porque la porción de Yahweh es su pueblo, la porción de Yahweh. Entonces, todos los seres humanos se separaron en diferentes porciones, naciones. Y Yahweh dijo, tuvo mucha originalidad. Porción, voy a llamarle así, porción. Entonces, la porción de Yahweh es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó cuando separaron todas las naciones. Lo halló en tierra de desierto, ¿verdad? Que fue donde nos dio la Torá. En yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Verdad? Que una de las cosas que uno más cuida en la vida son los ojos, incluso sin pensarlo. ¿Verdad? Lo mínimo, lo primero que uno hace cuando algo va a pasar es cerrar los ojos. Como, ay, que nada pasa. Entonces, la niña de su ojo, ¿verdad? La cuida como nada. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó. Ven como dice, lo rodeó al pueblo, siendo Yahweh como el esposo y el pueblo la congregación. Pero recuerden lo que dice Jeremías 31. La congregación rodeará al varón. Lo instruyó. Recuerden, curiosamente también, ¿verdad? El primero vino para darnos la presencia, siendo él Immanuel, por ende rodeándonos con su espíritu. Y el último viene como Moshe a explicar la Torah, por ende instruir. Lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Eso sería ya cuando está en el lugar preparado. Como el águila, confirmando que es cuando va al lugar preparado. Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Entonces ahora él se está poniendo como el águila. Y en este caso sería entonces la Ruach HaKodesh, porque está hablando de sus pollos como si fuera la madre. Y por ende lo que les decía de la Shekinah, que es la presencia de la Ruach, o, bueno, la Ruach en general. Cuando dice que nos tomaría sobre sus alas. Como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. Y Yahweh solo lo guió. Eso es importantísimo por varias razones. Yahweh solo lo guió. Una de las razones, que le empezaron a dar crédito a otros, que terminaron adorando a Moloch y a Kium. De que incluso si Yahweh utilizara ángeles, esos ángeles no pueden hacer nada aparte de él. Así como nosotros no podemos hacer nada apartados de Yahweh, los ángeles no pueden hacer nada apartados de Yahweh. Todo funciona solo por la voluntad de Yahweh. Y por ende, es Yahweh el que hace todo solo. ¿Sí me explico? Yahweh solo lo guió. Y eso se conecta con Isaías 63, donde dice que estaba solo, no había nadie entre los pueblos. Conmigo no había nadie entre los pueblos. No había nadie que salvar y me salvó mi propio brazo. Yahweh solo lo guió. Y con él no hubo Elohim extraño. Con él no hubo Elohim extraño. Tristemente, bueno, repito, bueno, tristemente el pueblo terminó adorando a Moloch y Kium. Pero con Yahweh no estaba ni Moloch ni Kium. Moloch y Kium son de una realidad más baja, ¿verdad? Samael y Heilel, que fueron los que adoraron, pero ellos no estaban con Yahweh. Al decir eso es que no hay ninguno como él, no hay nadie con él. Está solo, como decimos en Costa Rica. ¿Verdad? Cuando alguien es demasiado bueno para algo, está solo. Eso es Yahweh. Yahweh solo lo guió y con él no hubo Elohim extraño. Lo cual también es curioso porque por otro lado en Salmos dice David, Yahweh dijo a mi soberano que está a su lado. Entonces, Yahushua es Elohim. Sí, porque está escrito que el principio era la palabra y la palabra era Elohim. La palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Elohim es plural, o sea, Yahweh y Yahushua. Yahushua es el hijo de Yahweh, por ende no es extraño. ¿Sí me explico? Es uno con él. Extraño sería que haya otro como Yahweh que no tenga nada que ver con él.
Eso sería extraño. ¿Está claro? Y eso lo digo porque muchos judíos dirían que no hay otro a la par y que eso sería un Elohim extraño. Pero repito, ¿quién le dice a su hijo que es un extraño? Moshe. Le puso Gershom. Vamos a ponerle extraño, ¿qué te parece? Pero sí o no, hasta eso es una señal de este punto, que vendría él al mundo, su hijo, como un extraño. El mundo lo vería como un Elohim extraño, como que ese no es el verdadero ladrón en la noche. ¿Sí me explico? Entonces vean qué curioso que hasta eso tiene su revelación, el que Moshe le haya puesto extraño a su hijo. Pero sí mi punto es, obviamente, por más que le hubiera llamado extraño, no lo veía como un extraño para él. Lo que él se refería era, estoy como un extranjero en esta tierra, soy extraño para esta gente, voy a conmemorar eso llamándole a mi hijo así, extraño. Entonces, Yahweh solo lo guió y con él no hubo Elohim extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y por si algo, la palabra para extraño y la palabra Gershom son diferentes. La raíz es diferente porque Gershom se refiere a extraño de extranjero, no extraño de raro, ¿verdad? A pesar de que hice el chiste. Entonces, Yahweh solo lo guió y con él no hubo Elohim extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Comió los frutos del campo. Aquí donde dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, claramente se dio de alguna manera cuando íbamos por el desierto y subimos a la montaña o después a la tierra prometida que representa subir. Incluso si no lo hace geográficamente, lo representa espiritualmente. Disculpen. Pero aquí está confirmando proféticamente que cuando Yahweh recoja los 144,000 desde la transformación, las alas de águila, los va a llevar a las alturas. Porque recuerden que en Apocalipsis 14 se da la cosecha y en el 15 estamos sobre el firmamento cantando una canción. En sí sería que, recuerdan que habíamos hablado por los libros gnósticos y otras cosas, de que digamos, incluso sin tomar los libros gnósticos en cuenta, solo que quizá no se entienda tanto, cuando la escritura dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Según los libros gnósticos, Yahushua salió del tercer cielo desde el puro inicio de la historia para condenar a Samael, el primer ángel en caer antes del ser humano existir. Y desde ahí no pudo volver a ingresar al tercer cielo hasta que pagara por la humanidad. Entonces habría estado esperando 4,000 años. Y por eso cuando resucita le dice a Miriam, no me agarre, no me toque, tengo que ir al Padre. Y por eso también le dijo a los discípulos, si ustedes me amaran, estarían contentos de que digo que me voy. Estarían felices por mí, que estoy deseando ir a ver al Padre hace 4,000 años. Y ellos, no, pero ¿qué es? Entonces, ¿verdad? Si uno ama a alguien, uno se alegra con su felicidad, aunque sea aparte de uno. Es duro, pero si no sería capricho y sería egoísmo y otras cosas. Amor es querer el que la otra persona esté lo mejor posible. Entonces por eso Yahushua dijo eso. Si me amaran, estarían contentos de que voy al Padre. Entonces los 4,000 años habría estado Yahushua fuera o lejos del Padre. Y por ende, en el Éxodo, el Padre habría estado solo. En el sentido de en el tercer cielo. ¿Sí me explico? Obviamente Yahweh es omnipresente y si uno es omnipresente nunca está solo. Eso es lo peor de ser omnipresente. Lo bueno es que es invisible, entonces ahí equipara. Por eso queda callado para que no lo vean. Ok, entonces dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, lo alimentó con miel de la peña. Esto es muy curioso. Vean esto. Lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal. ¿Cuándo? No hay ninguna parte en la escritura donde diga y golpeó la piedra y salió miel. Le habló a la piedra y le salió aceite. No. Él habló, o bueno, le pegó a la piedra y salió agua en el desierto. Entonces, esto se referiría a lo que dice el libro de Yashar. Recuerdan que hablamos hace poco en el Éxodo, cuando el faraón decidió matar a todos los niños, tirarlos al Nilo. La gente no los quería matar, entonces iba y los dejaba en un campo y decía, Yahweh, por favor, vos encárgate de él.
y la tierra se los tragaba y los guardaba, y unos ángeles les daban una piedra de la cual salía miel. Según el Midrash, una salía miel y la otra leche. Vean como aquí dice que lo alimentó al pueblo. Esos que salieron, lo alimentó con miel de la peña. O sea, de una piedra salía miel. Y con aceite del duro pedernal. Y de otra piedra salía aceite. Y ese habría sido el alimento de esos niños hasta que crecieron y salieron en el éxodo. ¿Sí me explico? Ahora, obviamente, digamos que si Yashar no existiera, cosa que la escritura confirma, pero digamos que no tomamos en cuenta a Yashar, quizá Yahweh hizo otro milagro que no se mencionó en el Éxodo y en algún momento les dio miel de una piedra. ¿Sí me explico? Recuerden que el maná sabía como de miel, como a miel, pero no era miel y no venía de una piedra. Entonces no podemos decir que se esté refiriendo a maná solo porque tenga sabor de miel, a miel. Sabemos que la miel representa las palabras de Yahweh, que son tan dulces como la miel. Entonces, esto es principalmente espiritual, lo que debemos entender. Lo alimentó con miel de la peña, o sea, con la palabra de Yahweh, o con la revelación de Yahushua, que es la peña. Yahushua es la piedra, y de él sale la palabra, que es dulce como la miel. ¿Está claro? Juicio. Recuerden que miel principalmente representa juicio. Por eso las abejas son las que hacen la miel. Y las abejas representan castigo, porque cuando las abejas pican a alguien, ¿verdad? Mueren y de fijo duele. Entonces es como la palabra de Yahweh que no vuelve vacía a él y cumple todo lo que fue enviada para hacer. Entonces unas abejas van para traer miel o traer lo que hace la miel y otras abejas van y no vuelven porque están defendiendo a la reina. Entonces eso representa cómo las palabras de Yahweh siempre cumplen la misión o crear instrucción, miel o juicio, pica. ¿Está claro? Lo alimentó con miel de la peña y con aceite. Recuerden que el aceite representa la Ruach HaKodesh. Entonces, la miel, las palabras de Yahweh. Por ende, la instrucción, la escritura. Y el aceite, el espíritu de Yahweh, la Ruach HaKodesh. Y con aceite del duro pedernal. Ahora, puse Yahushua ahí al final, como haciendo alusión a que la peña y el pedernal hace alusión a él, ¿verdad? El Mesías. Pero el hecho de que menciona dos tipos de piedra, peña y pedernal, también se puede ver como la piedra angular y la piedra final del edificio, primero y último. Ahora, en este caso yo creo que sería más último y primero, porque la miel está conectada con el último en el sentido de que trae juicio y algunos otros puntos que podría quedarme dándole vuelta un rato. Y el espíritu con Yahushua porque nos inmersó en el espíritu, ¿verdad? Nos dio la Ruach HaKodesh, la unción, el aceite. Vean cómo, qué poderoso. El Shaddai, recuerden que es un término que se refiere, es un título que principalmente hace alusión a la venida del último. Aquí viene con miel, micela de la roca o pedernal, cela, que como es la novia lo cela, me cela, dice Yahweh, eh, de la roca y después aceite, meijalmish del duro pernal, zur, una roca. Recuerden que ese es el nombre también de la tierra de Tiro, en Ezequiel 28. Ahí habla de Satanás, que quiere tomar el lugar de Mashiach, que es la roca. Yahushua es Hatzur, mientras que Heilel es una roca. Entonces, curioso que el que representa al primero, como mencioné ahora, es Tzur, y este es el término que aparece, por ejemplo, en Salmos cuando dice mi roca y mi fortaleza. Tzurí, mi roca. Y entonces, Sela, bueno, Sela también aparece en esos versos. De hecho, sí, cuando dice mi roca también aparece Sela, por si algo. Entonces, Sela es otro tipo de, o un sinónimo de piedra, y en este caso haría alusión al último.
curiosamente vean cómo la palabra sería, bueno, esto es la fuente, pero de todas maneras la voy a usar. El Mashiach que va alrededor de la tierra, o sea, por las naciones, como el buen pastor para instruir y ver, o sea, y testificar, o dar agua, porque recuerden que la Ain también es una fuente de agua. Y Yahushua es el justo, el Sadik, quien fue clavado para convertirse en la cabeza de la congregación. Entonces decía Oseas 11, 10 y 11. En pos de Yahweh caminarán. Él rugirá como un león. Dos cosas aquí. Que Yahushua dijo, yo soy el camino. Y eso es importantísimo. Porque de la mayoría de las cosas que Yahushua dijo, que Yahushua es, son cosas en este mundo. O sea, puerta, su nombre la llave, Él es el camino, eh, son objetos. Qué curioso que Él es la palabra. Y recuerden que dabar en hebreo, palabra, también significa cosa. ¿Ok? Entonces, Él es como he dicho, el adaptador. Sé que suena raro porque no aparece en la escritura, pero en el pasado yo creo que no habían adaptadores, ¿verdad? Quizá como era la tecnología. Pero hoy en día entendemos que un adaptador funciona para que algo que no es compatible con otra cosa, de repente lo sea. El humano no es compatible con el cielo porque es terrenal. Por el pecado, no puede estar en la presencia de Yahweh. Entonces Yahushua vino para hacernos adaptables a esa realidad y darnos un cuerpo con el cual podamos estar en esa dimensión. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua es la palabra y está conectado, porque es adaptador, está conectado con todo lo que tiene que ver objetos o cosas que nos lleven a Él, que nos conviertan en lo que Yahweh quiere. Mientras que Yahweh viene en el fin como el que guía a eso que adapta. O sea, como el que le enseñaría cuál es el adaptador que funciona. ¿Sí me explico? El que le dice, no, ese no le va a servir, ese se le va a estropear en 2 meses. Ese es el bueno, Yahushua. Entonces, y Yahushua, no, el bueno está en el cielo. Entonces, entonces em, vean cómo dice aquí, en pos de Yahweh caminarán. Entonces está hablando de Yahweh cuando viene como el buen pastor. ¿Por dónde van caminando? Por la instrucción que dejó Yahushua, el camino. Entonces aquí está haciendo alusión al fin de los tiempos cuando Yahweh viene como buen pastor y caminarían sobre lo que Yahushua dejó 2000 años antes. Y por eso dice, él rugirá como un león, no dice que haría el sonido de un cordero. ¿Sí me explico? Sino como león, porque la primera vez cuando vino como camino, vino como cordero. Ahora que viene para guiar por el camino, viene como león. Recuerden que el primer sello lo anuncia el león. El león, por ende, anuncia al último. Y lo representa, ya que el primero vino como cordero, el último como león. También por eso es que lo van a ver como un enemigo, como Satán. Lo van a ver enojado y van a pensar que es enemigo. Porque es muy diferente la forma en que actúa un león a como actúa un cordero. En muchos aspectos. Por no decir en todos. Y también me parece curioso cómo le llamaron el león que se levanta a la operación esta que hicieron Israel en Irán, que puede ser también profético. De hecho, hoy en día uno pone en YouTube profecía, y esto que aburre, pero todo el mundo hablando lo mismo, el mismo tema, diciendo exactamente lo mismo. Uy, mira qué pereza. No sé, bueno, de fijo son los algoritmos, pero ahora es tan triste buscar cosas en la internet o en YouTube. Siempre sale lo más básico, lo más superficial y la repetición. Todo el mundo repitiendo y ya. ¿Se acuerdan como antes las noticias? O bueno, todavía, pero ya casi no se ven noticias de las de antes. Amarillistas. Ahora la gente se está haciendo amarillista solo para que los vean. Entonces la portada nunca se ha visto tal cosa. Y uno lo pone y se ha visto 1000 veces. ¿Verdad? Nunca ha habido algo como esto. Uno lo pone o sea, la gente exagera para que le den clic y al final no dicen nada. Y por ende uno ya no quiere darle clic a nada. Y por ende tampoco se da cuenta de algunas cosas que en algunos casos me imagino que sí son importantes. Pero repito, el punto es que lo importante lo esconden. Bien. Entonces, él rugirá como un león. Rugirá
y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Dónde estamos? En el occidente. Y todos los judíos están en el oriente. Entonces a ellos no los va a llamar. ¿Sí me explico? En el sentido de que no son los verdaderos israelíes por un lado. Y por otro lado también uno podría decir, no, no importa donde uno esté, uno se hace un poquitito, bueno, para atrás y es occidente. Se hace un poco para adelante y es oriente, ¿verdad? Entonces también hay que entender eso, que depende de donde uno esté ubicado en la tierra. Ahora bien, obviamente Yahweh habla desde el punto de vista de él estando en Israel. Y lo más occidente de Israel es América. ¿Sí me explico? Entonces esto, entre otro montón de versos donde dice algo similar o lo mismo, muestra que la mayoría del pueblo de Israel se encuentra en el occidente, a todo lo largo de América. Y de aquí nos va a recoger. Vean cómo dice, rugirá y los hijos vendrán. Entonces primero va a predicar, primero va a pelear contra las doctrinas falsas, porque recuerden que Yahushua dijo que él envía a su mensajero, que es Micael, que viene como león, a dar testimonio, o sea, viene como testigo, entre las iglesias, o sea, viene a predicar a las iglesias. Y por otro lado, dice, arrepiéntete, no sea que venga a ti y pelee contra ellos, los pastores, con la espada de mi boca. Entonces Yahweh está diciendo que él vendría a la tierra, predicaría en las iglesias o a las iglesias y tristemente por la situación de las iglesias del mundo pelearía contra los pastores. Entonces va a predicar y decir cosas que van a ir en contra directamente de lo que predica el mundo y los pastores del mundo. Entonces lo van a ver como un león. Y no león en el sentido de fuerte y rey, sino león de Satán, porque Satanás anda como león rugiente. Y aquí dice, rugirá como un león. Como Satanás, papá. La diferencia es que Satanás anda viendo a ver a quién destruye, a quién devora, o sea, lo vuelve parte de sí mismo. En este caso está rugiendo, ¿verdad? Por el enojo, porque es el rey, porque no le hacen caso, etcétera. Pero mi punto es, vean que usa los mismos términos que se utilizan para referirse a Satanás. León que ruge. Yahweh va a venir rugiendo como león, o sea, van a decir que es Satanás. Espero que se entienda así porque es demasiado simple y va a ser demasiado claro. Y sorprendentemente eso es lo que más va a hacer que la gente rechace al testigo como Moshe. ¿Sí me explico? Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando. No necesariamente temblando por el león, sino temblando por el respeto, la reverencia que tienen a Yahweh y por ende a este león. Y también me imagino porque durante la huida algunos van a ir asustados. No necesariamente de a dónde van, sino de todo el proceso. O sea, no por ir a ver a Yahweh, sino por tener que huir, porque los andan persiguiendo, porque no se llevaron nada, porque no saben para dónde van, etc. Los hijos vendrán temblando desde el occidente, como aves, nuevamente, como aves, porque van a recibir alas de águila. Como aves acudirán velozmente de Egipto, de Egipto. Ahora, Israel eh, está al oriente de Egipto, entonces también si estuviéramos en Egipto sería de occidente. Pero obviamente Egipto, cuando ya vemos el mundo entero, está en la parte oriental, ¿verdad? Está al este, cuando vemos el mundo entero. Pero cuando no se tomaba en cuenta América y se tenía que solo era el continente antiguo, entonces eso sería el occidente del momento. Ahora, el pueblo no fue llevado a Egipto de vuelta, fue esparcido por toda la tierra. Y como he dicho, por eso y otras razones, la palabra o el nombre Egipto representa toda la tierra, representa todas las naciones donde nos echó, porque así como fuimos esclavizados en Egipto, seríamos esclavizados entre las naciones por la apostasía, principalmente la esclavitud al pecado, al error. Y así como a Egipto entró Jacob con sus 70 hijos, es por eso que Egipto representa las 70 naciones, el mundo entero. Entonces, al decir aquí, como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas, ve que está diciendo que están en varias naciones. Egipto fue un imperio mundial, después vino Asiria, otro imperio mundial.
mundo entero. Está diciendo, los voy a sacar de la religión, que es como egipcia, y los voy a sacar de la política, que es como asiria. Recuerden que siempre menciono, Egipto y Asiria representan la religión y el gobierno, el nuevo orden mundial, el falso profeta y la bestia, el líder mundial. Curioso que menciona ahora palomas, porque recuerden que la paloma representa la Ruach HaKodesh. Es el poder de la Ruach lo que nos va a dar esas alas de águila o de paloma. Águila hace alusión al Malach, rey, porque el águila es la reina de las aves. Y paloma hace alusión a espíritu, ¿verdad? La Ruach HaKodesh, porque la Ruach descendió en forma de paloma. Dice, y yo los haré habitar en sus casas, dice Yahweh. Bendito sea. ¿Qué dijo Yahushua al pueblo? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar. Entonces, cuando el pueblo elegido es llevado al lugar preparado, eventualmente va a ser llevado a su casa propia. Y vean cómo dice, los llevaré a habitar en sus casas. O sea, ya tenemos casa, es solo cuestión de habitarla. Y también, por si algo, en el sentido más elevado, la casa de cada uno es el cuerpo nuevo. ¿Ok? Lo más elevado. Ahora, quizá vayamos a tener, además del cuerpo, una mansión bien bonita, pero lo principal es la casa. Digo, el cuerpo. Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Que normalmente, más bien, o sea, los muchachos y los jóvenes son los que más energía tienen, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo que incluso a pesar de ser los que más energía tienen, aún así se cansan, ¿verdad? Otra forma de verlo que en ese día, en el fin de los tiempos, todos los que tengan la mayor energía posible, lo que sea, se van a cansar, no van a poder más. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Bendito sea. Entonces, si esperamos en Él, ya que ahí no dice los jóvenes que esperan en Él, no, dice todos los que esperan en Él van a tener nuevas fuerzas. Cuando llegue el momento, van a tener la capacidad. Y esa es la confianza de la que hablo, entre otras montones de confianzas que hay que tener en Yahweh. Parte de lo que hablo con respecto a la confianza que hay que tener en Él. Vamos a tener nuevas fuerzas. No se preocupe por cómo va a ser ese día. Ese día tendrá las fuerzas que ahorita no tiene, porque van a ser nuevas. ¿Sí me explico? Y si para ese día, o sea, si usted empieza a tener fuerzas ahorita, para ese día van a ser fuerzas viejas. Cansados, exacto. Y Él vino y dio nuevas fuerzas para que pudieran salir, exactamente. O sea, también, ¿verdad? Obviamente hay que tener algo claro, que para tener estas nuevas fuerzas se le tienen que acabar las viejas, volviendo a lo mismo. O sea, no piense, o sea, si ahorita se siente sin fuerzas, no lo dé por perdido. Está en el punto perfecto para recibir nuevas fuerzas. Pero para eso se necesita fe y confianza. ¿Está claro? Exacto. Recargarse en este caso, sí. Como he mencionado, ¿verdad? Ese término del mismo, ¿verdad? De recargar, en este caso un teléfono o algo así, porque ya se le está yendo la batería, es similar a como cuando se le echaba aceite a una menorá para que encendiera, llegaba el momento donde ya el aceite se gastaba y había que recargarlo. Solo que antes todo era ¿verdad? Análogo. Entonces, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas nuevamente. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito Yahweh. Qué lindo ver eso ese día. Y bueno, con solo me imagino la adrenalina que va a haber. Yo imagino todo el mundo corriendo. Se hizo la palabra de Yahweh. Entonces, Yahweh lo puede hacer incluso de una manera física, pura adrenalina y pura emoción. Pero no dudo que vaya a haber más que eso, obviamente algo milagroso y sorprendente ver, ¿verdad? Una señora de unos 70 años. Vamos, gente, ¿qué le pasa a usted? Póngale, póngale. Apocalipsis 12, 15 al 17. Y la serpiente arrojó de su boca. Ahí puse ordenó, ¿verdad? Porque lo que sale de la boca, en este caso de la serpiente, viene siendo una orden para que actúen por él en contra de la congregación.
y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, para perseguir a los pocos, agua como un río, que sería, como ya vamos a ver por otras cosas de la escritura, todo indica su ejército de entre las naciones. Recuerden que se va a hacer un ejército en la sexta trompeta de 200 millones. Posiblemente es ese ejército, o parte de, obviamente no tienen que ser los 200 millones, pero la bestia va a organizar su ejército, porque recuerden que el gobierno mundial busca tener un gobierno, una religión, una moneda y un ejército. Y de ahí siempre viene la pregunta, ¿un ejército? ¿Y contra quién van a pelear si solo es un ejército? Ahí va a venir el cuento de la invasión alienígena. Pero obviamente, además de que eso es cuento y es para engañar al mundo, por otro lado está la otra razón por la que quieren un gobierno mundial. En realidad no es un gobierno mundial, es una policía para tener controlado a todo el mundo de acuerdo a las leyes mundiales que van a establecer. ¿Sí me explico? Y de ahí va a venir la marca de la bestia para controlar a todo el mundo mucho más fácil. Entonces, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Apocalipsis 12, 16 al 17. Yo creo que después menciono uno de... Ay, no. Es que bueno, por si algo también, tal vez les parezca que esta sección se quedó muy corta en lo que respecta a la cosecha, pero es que la cosecha se termina de completar en el capítulo 14, entonces en el 14 vamos a ver mucho más de lo que algunos pensarían que falta aquí. Y entre eso, esto que iba a decir, en el libro de Daniel aparece, y bueno, como les digo, después va a salir, pero yo creo que por el punto lo voy a buscar de una vez. En Daniel dice, en lo de las 70 semanas, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, o sea, hace 2000 años, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el Nagid que ha de venir, destruirá la... No el Nagid es el que destruye, sino el pueblo. El pueblo es el que destruye, pero es el pueblo de el Nagid. El Nagid es el último que viene como si fuera romano, como Paulus, que era romano, como dice Isaías 63, que viene vestido de Edom, de rojo. Entonces, el pueblo del Nagid, que ha de venir, destruirá la ciudad y el lugar apartado. Esto fue Roma en el año 70, se cumplió esto. ¿Estamos? Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, en el año 70 se dio un reflejo profético para que entendieran esto de Daniel, bueno, nosotros también, pero para que nosotros comprendiéramos en el fin de los tiempos cómo es que se va a dar todo. El final de los tiempos se va a dar como una inundación. ¿Por qué? Porque la escritura dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Entonces es como una inundación, pero no es literal, porque Yahweh juró que no volvería a destruir la tierra con agua. Entonces debemos entender que como Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, tienen que mantenerse las dos cosas. No va a volver a destruir la tierra con agua, perfecto. Entonces no es agua literal cuando dice que es como una inundación. Tiene que ser otra cosa. Su final llegará como una inundación y hasta el final de la guerra que hubo en el año 70, pero también en nuestro tiempo esta guerra que está empezando. Se va a extender hasta el puro final. Durarán las devastaciones. Por otra semana más, o sea, 7 años. Confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El que hizo Yahushua lo confirma el último. Con los muchos. Por eso Yahushua dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. La sangre del pacto derramada por los muchos. A la mitad de la semana, cuando pasan 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, cuando matan al testigo como Moshe y matan a Eliyahu. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador, o sea, las 7 copas derramadas sobre la tierra, cuando está la abominación desoladora reinando por 1290 días. Pero el punto aquí era la inundación. ¿Ven cómo se refiere a ejército destruyendo, como sucedió en el año 70 y va a suceder ahora? Se refiere a eso como algo, como agua destruyendo, inundación, para que fuera arrastrada por el río. Entonces la bestia va a enviar su ejército para que destruyan a la mujer. Dice Apocalipsis 12, 16 y 17. Pero la tierra, recuerden que en la escritura, en Apocalipsis 7, principalmente, aparece tierra, mar y árboles. La tierra representa a los creyentes, el mar a las naciones, los árboles a los que no solo creen, sino que también confiesan, o sea, dan fruto
de labios que confiesan su nombre, como dice Hebreos 13:15. Entonces, la tierra son los muchos. ¿Estamos? Pero la tierra ayudó a la mujer. Ahora, pues puede ser que de repente aquí se vuelva literal la situación. Puede ser, porque Yahweh puede hacer lo que él quiera. A lo que voy es que no necesariamente es así, porque normalmente es espiritual o simbólico lo que nos dice. Pero sabemos que, por ejemplo, cuando Koraj se rebeló en contra de Moshe y Aarón, se lo tragó la tierra estando vivo. Y eso principalmente para entender que la bestia y el falso profeta van a ser echados vivos en el lago de fuego. Pero con esto uno podría decir, quizá cuando un ejército o un grupo de soldados se esté acercando a algún grupo de elegidos, Yahweh puede hacer que se abra la tierra y se los trague si él quiere y que no los puedan tocar. ¿Estamos? Eso puede pasar literalmente y veremos y sería bastante curioso. Que en vez de tragárselos el agua, como en el Éxodo, se los trague la tierra. Exacto, algo así. Pero por otro lado, esto estaría indicando, y por si algo, mi punto es que pueden pasar las dos, la literal y la espiritual. La literal sería lo que acabo de decir. Un grupo va en la montaña y ve que viene unos soldados y de repente se viene un terremoto, se abre la tierra y se los traga y continúen. La otra sería, que sería la espiritual, que la bestia, porque recuerden lo que dijo Yahushua, y ahí también es parte de la clave. Yahushua dijo, cuando les digan el Cristo está aquí o está allá, huyan a los montes, no vuelvan a tomar nada, porque os digo que en esa noche habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Entonces, ¿quién es el que está llevando a tomar a la gente o a llevárselos? El ejército de la bestia, que les viene a poner la marca y si no se la ponen, se los llevan para matarlos. Como el agua llevándose a la gente. Los que huyeron no van a estar cuando va a pasar el río o la ola. Y a los que se lleven son los que no se pusieron la marca. ¿Sí me explico? Según lo que vemos en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13. Entonces la tierra ayudó a la mujer. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a buscar a los elegidos no van a estar. Los que van a estar son los muchos. Y a esos son a los que van a matar, pensando que son los pocos. ¿Sí me explico? Porque van a decir, estos son los creyentes, ya lo logramos. Sin saber que los elegidos están escondidos por ahí. Tal vez algunos sí sepan como que están escondidos, pero no los van a encontrar. Entonces, la tierra ayudó a la mujer. Esto sería los muchos, al ser los que mataron, ayudaron a la congregación porque mientras se concentraron en matar a los muchos, los elegidos estaban huyendo. ¿Sí me explico? Similar a mientras Samael se enfocaba en Job, Yahweh estaba sacando al pueblo de Egipto. Qué curioso eso porque es muy similar. Job consideraba que no tenía razón para sufrir todo eso. Lo más seguro los muchos van a considerar lo mismo. ¿Sí me explico? Van a decir, pero somos creyentes, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Y el rapto? Claro, para ese momento ya les debería haber hecho clic que mataron a los dos testigos y que ellos estaban en contra y por ende deberían aceptarlo. Porque ¿qué dijo Job al final? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso sería lo que van a decir los muchos. Porque los muchos, ¿qué es lo que tienen? Fe. Y la fe viene por el oír. De oídas te había oído, creía que existías, pero aún no te había visto, porque como dijo Yahushua a Filipo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces los muchos tienen la fe, pero no le han visto porque no le han confesado al verdadero. Curiosamente son la mayoría de ellos los que tienen un ídolo porque sienten que tienen que ver para creer. Entonces decía, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Vean qué curioso, y como pongo ahí, por su confesión errónea, abrir la boca. Recuerden qué es lo que tienen los elegidos en Apocalipsis 7 y el 14, que no se encuentra engaño en sus bocas. Yahushua es la verdad. Vean qué curioso que en este caso la tierra, los muchos, abrió su boca, pero ¿para qué? Para tragarse el río del dragón. O sea, para tener que pasar por eso que el dragón quería hacerle a la mujer. ¿Sí me explico? Se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entre paréntesis, de esta forma muriendo durante la gran tribulación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Ven eso?
La tierra no es la mujer, la tierra son los muchos que son los invitados. La mujer de las bodas, la esposa, es la congregación que Yahweh salva. Como la bestia no va a poder, se va a enojar, se va a llenar de ira. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, los escogidos, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los muchos. Entonces vea cómo en el verso 16 lo dice metafóricamente y en el 17 lo explica. Porque dice, como no pudo destruir a la mujer, porque ésta huyó, no estaba, y eventualmente el padre se la lleva, se tuvo que ir a los muchos para matarlos, porque estos no huyeron y no fueron cosechados. Y como los muchos tienen la fe, tienen la creencia, son familia de los pocos. ¿Sí me explico? Y por eso dice aquí, se fue a hacer la guerra. Al decir guerra, ya hablamos de ejército. Confirma que el río, un ejército. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Qué curioso que diga descendencia, porque en el capítulo dice que la mujer dio a luz a un varón y ahora tiene descendencia. Está raro. ¿Sí me estoy explicando? Como si tuviera más hijos o como si ese hijo estuviera conectado con esa descendencia de la que está hablando. Recuerden que el último es el que pisa el lagar de la ira y las uvas que son pisadas en el lagar de la ira son los muchos. Su descendencia en el sentido de que van a ser su pueblo. Y lo más seguro, por medio de la muerte y resurrección, ahora hijos. Y descendencia en el sentido, repito, de que son familia, tienen algo parecido. Porque como dice después, contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua HaMashiach. Pero vean que no dice que tengan la palabra. Hasta el capítulo 12, si prestan mucha atención, la escritura habla una y otra vez, principalmente en Apocalipsis lo deja muy claro, de que, por ejemplo, Juan estaba en la cárcel por predicar el testimonio de Mashiach y la palabra de Yahweh. ¿Ok? Testimonio y palabra. El testimonio es creer en el corazón, como dice Romanos 10, que Él vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, sin conocer su nombre, sin mencionar su nombre. Es creer que Él vino y murió por nuestros pecados. Y lo segundo es la confesión con la boca para salvación, como dice Romanos. Entonces tenemos creencia en el corazón para justificación, confesión con la boca para salvación. Justificación es poder entrar al reino eterno, pero después de haber muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Salvación es no solo recibir la vida eterna, sino no tener que experimentar muerte en este fin de los tiempos. Los muchos no tienen la palabra. Recuerden que Apocalipsis 19:13 dice que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Y la escritura en Hebreos 13:15 nos dice que debemos confesar su nombre. Romanos 10 nos dice que lo debemos confesar para salvación. Entonces, el nombre es la palabra es lo que da la salvación por medio de la confesión. Esos son los pocos. Los muchos no tienen la palabra, solo tienen el testimonio. Y por el testimonio buscan cumplir los mandamientos y por eso incluye eso. Contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua HaMashiach. O sea, creen que Él murió y resucitó. Como dice ahí, los que únicamente creen pero no confiesan. Por eso van a tener que pasar por muerte.